Viceministro Óscar Rueda García, Viceministro de Turismo de Colombia. Viceministro, ¿cuál es el balance de su gestión durante estos 6 años que estuvo en el viceministerio y a qué atribuye los logros durante la administración del viceministerio? Bueno, empecemos por lo último. Yo creo que los resultados, sin duda alguna, se deben principalmente a que se trató de un trabajo de equipo obviamente con los ministros y de equipo con todo el personal que conforma el viceministerio, pero ante todo a un trabajo que tuvo el apoyo de la presidencia del presidente de la República en atender las solicitudes que se presentaban para poder lograr la aplicación de las estrategias que se habían diseñado. Y los logros, pues yo diría, derivado de lo anterior, que el más importante es haber logrado que el turismo pasara de un tema de campaña electoral a un tema de política de Estado. Ya no es un plan de coyuntura. Tanto así que en los planes de desarrollo antes se mencionaba una vez la palabra turismo, ahora tienen capítulos. No es locomotora todavía, pero sí es el motor del desarrollo regional. Y no hay sino que ver las cifras, lo que ha cambiado, lo que ha evolucionado el turismo en este periodo. Viajeros internacionales pasaron de 2.100.000 a más de 3 millones. Eso implica un crecimiento en promedio anual del 9%. Las divisas pasaron igualmente de 2.000 millones de dólares a 3.200 millones de dólares. Y eso lo coloca en el tercer lugar de las actividades generadoras de divisas, el primer lugar en el renglón de servicios exportadores. Si vamos a hablar de los pasajeros aéreos, pasaron de 13 a 24 millones. Esto es un crecimiento del 11%. En los 2 últimos años, las frecuencias aéreas se incrementaron en 450 para las rutas nacionales, en 390 para las rutas internacionales. Y se crearon 24 nuevas rutas internacionales. Es decir, están llegando a Colombia aviones originados en 24 ciudades del exterior que antes no figuraban en las rutas del turismo colombiano. Y finalmente, la inversión. Pasamos de 4.000 millones de pesos en el año 2006 a 160.000, que es lo previsto para este año, como si tuviéramos tenido un crecimiento promedio anual del 85%. Y tengamos en cuenta que el crecimiento del Producto Interno Bruto en todo este periodo que estamos mencionando nunca superó el 5%. Es en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que el turismo siempre ha estado por encima del crecimiento de los demás sectores de la economía del país. Esto no es más que un reflejo de confianza inversionista y un reflejo sobre todo de esa política, precisamente política de Estado, que no responde a coyunturas ni a dificultades o a perspectivas de un momento dado. Viceministro, ¿cuál fue la estrategia de Colombia y de su despacho para hacer que el país tuviese una imagen de inseguridad, un país al que el extranjero no quería venir, para ser un país hoy día que va camino a ser un destino de clase mundial? Bueno, la estrategia no es más que un fundamento sobre la realidad del país. Se pudo hacer gracias a que se tuvo notables avances en seguridad. Pasamos de ser un país paria a un país ejemplo, tanto que en el año 2010 la Organización Mundial de Turismo, que había escogido recientemente a Colombia como sede de su asamblea anual por primera vez, lanza un estudio que se llama Colombia de nuevo en el mapa de nuevo en el panorama del turismo mundial. Y con eso lo que quería decir es cómo un país que había desaparecido turísticamente hablando ahora cogía fuerza, y lo mostraban como ejemplo de qué podían hacer los otros países en respuesta a situaciones de crisis. Entonces el tema fue basado, repito, en una mejora de la tranquilidad pública, lo que llamaríamos tomar el toro por los cuernos, y fue cuando se diseñó esa excelente campaña de riesgo que te quieras quedar. Y la verdad era que estábamos cansados de que fuéramos a promover Colombia en los mercados internacionales y nos dijeran qué maravilla lo que usted nos cuenta, pero no es riesgoso ir. Y entonces ahí nació, en respuesta, el riesgo que te quieras quedar.
campaña que, por cierto, ya está siendo renovada, ya superamos esa etapa de riesgo y ahora entramos definitivamente en una etapa de consolidación de ese destino turístico que estamos trabajando para que sea de talla mundial. ¿Qué viene ahora para el turismo del país? Yo creo que ya en esta enderezada de pasar de cómo superar la crisis a cómo consolidarnos como destino turístico, vienen a trabajar muchísimo en el tema de la competitividad. Y parte importante de ese tema de competitividad, la infraestructura turística. Miren los avances tan importantes. Hotelería, mencionaba ya las cifras. Y de aquí al terminar este gobierno debemos tener construidas 22.000 nuevas habitaciones. Aeropuertos. Estamos en este momento sufriendo las incomodidades en algunos casos. Ya la parte internacional del Dorado pues es una realidad. Casi todos los aeropuertos del país están en obras de renovación y ese era un tema importantísimo en nuestra infraestructura. Centros de convenciones. Hace 6 años, 7 años teníamos prácticamente el centro de convenciones de Cartagena y el de Bogotá. Hoy tenemos centros de convenciones magníficos en Cali, en Medellín, en Armenia, proyectos importantes en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, listo a inaugurarse el de San Andrés en este año, también se inaugura en este año el de Popayán. Entonces ya tenemos, no solamente hablábamos de una estrategia de promoción, sino una estrategia de competitividad que nos permita hacer que la promoción se fundamente sobre hechos y realidades, avanzando en producto turístico, y tenemos que diversificar más, es decir, que a la respuesta, que para mí lo considero que es la hora de la verdad, cuando un turista viene y a los 2 días después de recorrer lo que todo el mundo sabe que debe recorrer, pregunta ¿y qué más hay para hacer? Que siempre tengamos una respuesta y que siempre haya más atractivos, porque con eso logramos más permanencia del turismo, del turista en el país, más gasto y sin duda alguna más posibilidad de retorno. Viceministro, por último, hágale una invitación a América Latina y al mundo a que vengan a disfrutar de Colombia. La primera invitación, en su orden, pero anticipándome, quiero hacerlo a los mismos compatriotas. Uno no puede esperar que los demás se enamoren de aquello que uno mismo no está enamorado y entusiasmado. La primera invitación es que los colombianos hagan turismo por su país. Y obviamente hay que hacer turismo por los sitios que siempre hemos conocido y que son tradicionales. Pero en mi caso y en mi experiencia particular, precisamente este tiempo en el Viceministerio de Turismo me dio la gran fortuna de conocer lo que me faltaba de Colombia y encontrarme con unas sorpresas maravillosas que muchos no sabemos que existen, o que aún sabiendo que existen no las visitábamos o no le veíamos su proyección turística. Colombia es un país maravilloso, colombianos todos a visitar Colombia, y con base en eso evidentemente podemos mandar un mensaje a nuestros vecinos, a todos los países latinoamericanos y al mundo, decir que es un país diverso, que se va a sorprender, que está lleno de experiencias únicas y que realmente lo mejor que tenemos para mostrar es nuestro acervo cultural. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Lo que invitamos es que no vengan a Colombia a ver lo que igualmente podrían ver en otra parte, es que vengan a Colombia a visitar lo que es muy propio de nosotros, esa combinación de montaña y de mar, esa selva con montaña, como es en el caso del Chocó, o esos desiertos como en el caso de la Guajira o como en el caso del Huila, esa combinación posible de pasar de temperaturas frías a temperaturas cálidas en 1 hora de vuelo, en lo que en otros sitios del mundo, en Europa, se necesitan que transcurran como mínimo 4 meses. De manera que ese es el mensaje, es algo diferente, es exótico, es una experiencia única.